En México, el 25% de la ocupación laboral son mujeres autoempleadas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas mujeres tuvieron que autoemplearse al ser despedidas de su trabajo por estar embarazadas? Hoy, en Ándale para que sepas, hablaremos de este tema, vida laboral y embarazo. Y es que cuando tú estás embarazada, en tu empresa te pueden insultar, te pueden obligar a tener jornadas extenuantes o bien a cargar paquetes que ponen en riesgo tu salud y la del producto. Todo esto lo podemos evitar. Todo esto está contemplado como nuestros derechos humanos. Así que hoy te invitamos para que sepas más de este tema. Quédate con nosotros. El Estado debe crear condiciones para el equilibrio entre la vida laboral y reproductiva, contribuyendo a modificar patrones socioculturales discriminatorios sobre los roles femeninos y masculinos, para fomentar que el cuidado de los hijos y las hijas sea una responsabilidad compartida. Por ley, en México, las mujeres tienen derecho a conservar su empleo y a evitar trabajos peligrosos para su salud durante la gestación, así como a gozar de descansos para la lactancia, entre otros. Casi 50% de las trabajadoras mexicanas carecen de seguridad social y, por tanto, no acceden a licencias de maternidad, guarderías y a otras prestaciones sociales. En 2009, 45.7% de las mujeres trabajadoras no contaron con incapacidad o licencia médica después del parto. En 2011, 845.308 mujeres embarazadas perdieron su trabajo, sufrieron baja de salario o no pudieron renovar sus contratos. Únicamente 9 de esos casos de discriminación fueron denunciados ante la Procuraduría Federal del Trabajo entre 2009 y 2012. Nuestro país cuenta solo con 11.174 estancias infantiles, número insuficiente para 2,5 millones de nacimientos al año. La legislación nacional no está armonizada con los estándares internacionales. La Organización Internacional del Trabajo señala que las licencias de maternidad deben ser de entre 14 y 18 semanas, mientras que en México la ley señala solamente 12. También existen deficiencias en la nueva Ley Federal del Trabajo, que solo autoriza 5 días de licencia por paternidad, reforzando el estereotipo de que son las mujeres las principales obligadas al cuidado de las y los hijos. En México, equilibrar la vida laboral y reproductiva y compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos sí es un derecho, exígelo. Hola, ¿cómo están? Quiero comentar con ustedes acerca de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo que se dio a finales del año pasado. A pesar de que se habían propuesto muchísimas iniciativas y unas de ellas iban con perspectiva de género, especialmente la que se presentó por parte del PRD, la verdad es que la ley que fue aprobada solamente contiene 10 artículos que protegen a las mujeres y en general que tienen perspectiva de género. Estos artículos son, por ejemplo, el hecho de que se enuncia de que no se podrá dejar de contratar a algún trabajador por razón de su edad, de su sexo, de su condición social, de su salud, etc. Otro es que por ley ya se institucionaliza la pena de pedir el certificado de no gravidez para las trabajadoras que quieren acceder a un trabajo. Esto era algo que se había estado luchando hace tiempo y solamente se había dado como de buena voluntad en las empresas, pero ahora sí está establecido en la ley. Otra de las cuestiones importantes es que se concede un permiso de 5 días de paternidad para el caso de cuando haya el nacimiento de un hijo o la adopción de un hijo, que esto también es muy importante. Nunca se había considerado la cuestión de dar permiso de paternidad, en este caso a los padres, ni tampoco a las madres en el caso de que hubiera una adopción.
Por otro lado, para las mujeres que son madres, se les puede permitir hacer un cambio en el periodo anterior y al parto para poderlo juntar con el periodo que se da después. Y esto también es algo que se estaba manejando pero que no estaba en la ley. Además, existe también la posibilidad de que se tome este permiso de posparto para el caso de que haya una adopción, un hijo adoptivo, o también cuando haya la situación de que el menor que nazca tenga alguna discapacidad o alguna enfermedad que pudiera ser importante para la salud del menor y se le concede un plazo más grande a la mujer para que esté con su hijo. Estas situaciones son situaciones, como les digo, muy pocas, pero que ya llevan una perspectiva de género. Y una última es que se concede el servicio de guarderías también para los padres trabajadores. En la antigua ley se concedía a los padres que tenían la custodia de los hijos o que fueran viudos, por ejemplo, pero en esta ley se da la cobertura tanto a padres trabajadores como a madres trabajadoras. Lo que es importante es que se conozcan estas reformas, que las mujeres y los hombres sepan a qué tienen derecho con esta nueva ley y lo pidan. Porque en un estudio que se hizo de Gire para ver si había asistencia a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para manifestar que se hubieran violado estos derechos que ya están consagrados en la Ley Federal del Trabajo, desgraciadamente se vio que no hay una comparecencia para estos. Había pocas comparecencias en relación a que les hubieran pedido el certificado de no gravidez, pero de las otras situaciones de que se les conceda el permiso de paternidad, de que se amplíe el horario para la cuestión de la lactancia, que esta también es una de las reformas que no comenté, pero se hace una situación de ampliar el periodo de lactancia que se concede a las madres trabajadoras. No hay ninguna queja. Entonces es importante que se conozca y que si se siente alguna persona, trabajador o trabajadora, agredida a sus derechos en este sentido, que puedan acudir ante la instancia que está señalada en la ley para la protección de sus derechos. Muchas gracias. Estas mujeres perdieron su empleo por estar embarazadas, pero en este lugar luego encontraron un refugio para salir adelante. Cada madeja de estambre de este anaquel representa la posibilidad de que una mujer haga las paces con el niño que crece dentro de su vientre y la oportunidad de comenzar desde cero, con la diferencia de que lo que hagan de ahora en adelante será infinitamente bueno. El color o el grueso de los hilos es lo de menos, porque estas mujeres invierten sus horas tejiendo una vida distinta, llena de sueños y sobre todo de esperanza. Es en esta asociación donde mujeres que fueron despedidas por estar embarazadas son recibidas con amor y sobre todo con un mensaje: el embarazo no te hace inútil ni infeliz. Cuando llegan al centro de ayuda vienen nerviosas, solas, con mucha necesidad de apoyo y de cariño, de trabajo principalmente, ¿no? Porque muchas perdieron su trabajo por estar embarazadas. Estaba angustiada, deprimida, pues no tenía empleo, empecé a buscar trabajos y me cerraban las puertas, en ningún lado me querían dar el trabajo porque sabían que estaba embarazada y yo estaba ya a punto de abortar al bebé por la situación. Gracias a eso tuve la opción de en el embarazo poder hacer un patrimonio para el niño, para haberle podido comprar pues cosas para que él naciera, gracias a Dios, pues con lo necesario. Aparte, yo cuando llegué estaba muy deprimida, llegué muy triste y aquí, llegué también pues culpable, ¿no? Por querer abortar a mi bebé y gracias a este trabajo pues he mejorado mucho y he podido sacar a mi hijo adelante con mucha dignidad y con mucho, con mucho trabajo. Carmen jamás imaginó que aquellas clases de tejido que aprendió en la secundaria sean el vehículo para que decenas de mujeres salgan adelante por ellas y por sus hijos, ni que tampoco su asociación pondría a su disposición apoyo ocupacional e integral a través de terapias psicológicas o talleres de autoestima. Empezamos a tener más gente y
llegó un momento que tenemos 40 niñas tejiendo. 37 bebés que ya nacieron con nosotros a lo largo de 3 años. Nos dimos cuenta que el trabajo no era todo, ¿no? Porque pues en el trabajo, como sea, seríamos cualquier maquiladora. Entonces decidimos empezar a formar. Nosotros, nuestra misión, la misión de Tejiendo una Vida, es apoyar, ayudar a la mujer embarazada en desamparo durante y después de su embarazo para formar agentes de cambio positivos que actúen en esta sociedad. Y así, cada puntada que dan estas mujeres dan forma y se convierten en un regalo especial, un dar y recibir, ya que con ese dinero podrán seguir adelante sin mirar atrás. Así que, mientras existan patrones que despidan a las mujeres por estar embarazadas y haya en este lugar estambre, ellas tendrán la opción de seguir tejiendo para una vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramiro Javier Corral, soy abogado postulante y bueno, quiero comentarles que dentro de mi vida profesional como abogado me han tocado casos de discriminación hacia las mujeres embarazadas, pues muy fuerte. Precisamente antes de que se llevaran a cabo las reformas laborales, una de las formas de discriminar a la mujer de manera muy común era solicitarles el certificado de ingravidez para poder tener acceso a una fuente de trabajo. No se le valoraba por la capacidad, sino simplemente en su solicitud el solo hecho de plasmar que estaba embarazada era una causal para no darle trabajo. Sin embargo, a través de las reformas laborales, bueno, hemos visto otro tipo de actitudes que se dan en algunas empresas o comercios. Una de las más comunes que ustedes pueden observar es que cuando ustedes vayan a una institución bancaria, jamás van a ver en las ventanillas a una mujer que está embarazada. Si una mujer que labora para un banco en el transcurso de su vida laboral decide tener acceso a ese don de la maternidad y se embaraza, ustedes verán que ella es relegada a un puesto donde la esconden. Ustedes, esto es una situación que a todos los ciudadanos a veces pasa desapercibido. Sin embargo, es algo con lo que ya tenemos que terminar, precisamente porque la mujer es una mujer que tiene valores para desempeñarse en el área productiva, independientemente de tener acceso a la maternidad. La mujer en la toma de decisiones, en diagnósticos que se han hecho, por ejemplo el UNAM, se hizo por las investigadoras del programa de estudios de géneros de la UNAM, se han hecho diagnósticos sobre la situación de las académicas y encontramos fenómenos como el que se le denomina el techo de cristal, que es una metáfora para ver de cómo las mujeres académicas llegan hasta ciertas posiciones nada más, que de alguna manera, aunque hagan maestrías, doctorados, no acceden a puestos directivos. ¿Cuántas rectoras tenemos? ¿Cuántas directoras de institutos o de áreas tenemos? ¿Cuántas jefas de departamento? O sea, tendríamos que revisar todos estos aspectos que tienen que ver, ¿no?, con esa búsqueda de igualdad. Ahora, las universidades tienen un papel fundamental en la vinculación con el entorno, en promover el desarrollo. Y ese desarrollo social se tiene que promover en un marco de igualdad. O sea, atacar el problema de la pobreza, el problema de la perspectiva de género es un problema de poder buscar soluciones al problema de la pobreza y también de buscar soluciones a situaciones de desigualdad social. Es un problema de derechos humanos, es un problema de alguna manera en que tiene que haber una formación universitaria diferente en el sentido de ver la realidad con una lente de que podamos ver las necesidades de los hombres y de las mujeres de manera diferenciada y atender esas necesidades desde diferentes campos profesionales, ¿no? Tenemos a veces los abogados, por ejemplo, a veces no conocen el marco normativo internacional sobre los derechos humanos de las mujeres. Entonces, no hay una defensa sobre la situación de las mujeres son revictimizadas en las instituciones de justicia
Y así las carreras de psicología, por ejemplo, también no tienen una formación especializada para atender a mujeres víctimas de violencia, no se atiende con esa lente de género. Entonces, seguimos de alguna manera reproduciendo patrones socioculturales en que la mujer ha estado siempre invisibilizada, devalorada, y esta es una situación que es lo que se busca con la incorporación de la perspectiva de género. Ahora, institucionalizar la perspectiva de género implica cambios en los marcos normativos de las universidades. Empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí es hacer reglamentos. En el caso del acoso y hostigamiento sexual se tienen que crear comités en donde pueda haber instancias donde las estudiantes o los maestros, quien de alguna manera sea afectado por una situación de violencia a través del acoso, hostigamiento, pueda acudir con la confianza de que realmente se le va a dar trámite a su queja, que va a ser investigado. Tiene que haber un comité de investigación. No va a haber represalias. Que no va a haber represalias, como sucede en algunas instituciones o en algunas dependencias, que las mujeres que se quejan lo que hacen las cambian de puesto, o sea, pierden su lugar en un momento dado y salen perdiendo, ¿no? O sea, lo que le llamamos se revictimizan otra vez. Esa es una situación que se da. Y por otro lado también revisar las prácticas cotidianas, que lo que sucede en la universidad. Cuando hablamos de currículum estamos hablando tanto del formal, el que está en los programas de estudio, el que se da a través de la formación de los profesionales de las disciplinas, pero también lo que es la vida cotidiana de las universidades, ¿no? Cómo se dan las relaciones, qué tanto hay una igualdad de oportunidades, qué tanto se está considerando las necesidades de las estudiantes que se embarazan, las madres solteras que tienen hijos. O sea, a veces los maestros consideramos y exigimos igual a hombres y mujeres estudiantes, sin considerar que las mujeres tienen otras situaciones, otras condiciones a veces en su vida de estudiante, y que les impiden tener las mismas condiciones para tener éxito en los estudios. Estamos en una situación de estar ciegas a esas necesidades del género, ¿no? Y de alguna manera no se diseñan políticas que atiendan necesidades específicas de hombres y mujeres, como el caso de las estudiantes que son madres solteras. Pues hay una necesidad del cuidado de los niños, de los tiempos del cuidado de los niños. Por otro lado, cuando se embarazan también, o sea, muchas veces posponen sus estudios por la situación del embarazo. También les pasa esto, ¿no? En las académicas, en lo que llamaba precisamente el fenómeno del techo de cristal o suelo pegajoso, son dos metáforas que se utilizan precisamente de cómo las académicas se mantienen en la base. Si analizamos en la pirámide, en la medida de que los puestos son más arriba, hay menos mujeres. Las mujeres se mantienen en la base, y eso no solamente sucede aquí en México, sino es un fenómeno internacional. Hay un estudio de universidades de Alemania que ha destinado mucho presupuesto también para situaciones de género, y también de España, en donde se hace un análisis y se encuentra que las problemáticas principales del por qué las académicas posponen de alguna manera su ascenso, su inserción, o dificultan, por la parte de ellas es la situación de los hijos, de que tienen la doble jornada que no la tienen los hombres, porque no hay una conciliación de vida laboral, vida familiar, en que hombres y mujeres tengan las mismas responsabilidades con la familia. Hay una sobrecarga en el caso de las mujeres. Entonces se encuentra esta parte del cuidado de los hijos. Por otro lado también la situación de los mismos prejuicios de los compañeros hombres, ¿no? Que forman bloques para impedir el que las mujeres asciendan, ¿no? En estos puestos directivos, ¿no? En pleno siglo XXI en México, estar embarazada sigue siendo motivo de discriminación laboral. En 2011, 845.308 mujeres fueron despedidas de sus trabajos.
no le renovaron el contrato o simplemente les bajaron el salario y solo por estar esperando un hijo. Así lo reveló un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Siguen siendo sometidas a pruebas de embarazo para ser contratadas, a pesar de que hay una prohibición expresa en la norma. Datos del INEGI indican que alrededor de 4 millones de mujeres señalaron que en algún momento sus empleadores les solicitaron pruebas de ingravidez. En el informe Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, se advierte que casi la mitad de las trabajadoras mexicanas carecen de seguridad social y, por tanto, no acceden a licencias de maternidad, guarderías y a otras prestaciones sociales. Vemos que el Estado no está dando la situación o dando las medidas necesarias para que realmente las mujeres puedan tener un ingreso económico y salir a trabajar y tener una facilidad con el cuidado de los hijos. Además de maternidad y vida laboral, el informe analiza el tema del aborto, la anticoncepción, la violencia obstétrica, mortalidad materna y reproducción asistida, concluyendo que en materia de derechos reproductivos México está reprobado. La actuación de la autoridad, digamos, es bastante machista, bastante misógina y hace que las mujeres, a pesar de que haya una ley que las debería de proteger, queden en total desprotección frente a sus derechos reproductivos. El cuidado de los hijos y de las hijas es responsabilidad de toda la comunidad. El Estado tiene la responsabilidad de velar por la educación y protección de los hijos y de las hijas. Los estereotipos de género están muy arraigados en la cultura de las mexicanas y de los mexicanos. El cuidado de las hijas y de los hijos es responsabilidad tanto del padre como la madre. Se ha avanzado un poco. Las reformas recientes a la Ley Federal del Trabajo dan la oportunidad a los hombres a cuidar a sus hijos, ya que les dan una incapacidad de 5 días. Esto es poco, pero sin embargo es un avance. Otra reforma en la Ley Federal del Trabajo es la prohibición para los patrones de despedir a las mujeres cuando están embarazadas. Dentro de las reformas a la Ley Federal del Trabajo se mantiene las 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto como una incapacidad para las mujeres. Por otra parte, es importante mencionar también que estas semanas se pueden determinar para fechas posteriores al parto si la mujer así lo requiere. También se mantiene el hecho de la media hora diaria durante 6 meses para que las mujeres tengan la oportunidad de amamantar a sus hijos e hijas. Exige a tu patrón o a tu patrona el cumplimiento de la ley. También exígeselo a tu sindicato, pero si no te hacen caso, gire, y si hay mujeres en Durango, te dan acompañamiento legal. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a la teleaudiencia y a los radioescuchas de Radio Universidad y TV UGED. En esta ocasión con la sección Colofón, donde presentamos reseñas de libros. En esta ocasión traigo el libro, uno de mis favoritos en mi biblioteca, El machismo invisible. La autora es Marina Castañeda y es de Editorial Grijalvo. Aunque el libro se editó en 2002, pues sigue vigente su contenido, porque pues el machismo es, como lo dice su autora, en una sociedad machista todo el mundo es machista, incluyendo las mujeres, y todos resultamos víctimas del machismo, incluyendo los hombres. Es un tema que poco se trata, a veces se confunde un tanto con la misoginia, pero el machismo, como ya lo dijimos o ya lo hemos repetido en esos programas, no es lo contrario del feminismo.
sino es un conjunto de actitudes, valores y creencias que ponen por encima a los hombres, o le dan más valor a los hombres que a las mujeres en esta sociedad. El título del libro es muy sugerente, dice El machismo invisible, y inclusive las letras pues no se notan un tanto, porque el machismo es algo que es muy difícil, las actitudes son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, si vemos un exabrupto de un hombre, pues lo tomamos como algo normal y nos encargamos, sobran razones para justificarlo, pero falta capacidad para entender. Decimos, es que es brusco, es que así es él, es que así son los hombres, y todo tendemos a justificar. La cuestión es que el machismo tiene repercusiones y para hombres y para mujeres en la sociedad. Entonces la autora nos va conduciendo a lo largo de 10 capítulos, desde lo que son los mitos sobre el machismo hasta también lo que es las consecuencias del machismo en la sociedad en la que vivimos, y pasando también por cómo podemos detectar las actitudes machistas o cómo se hallan insertas en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, y cómo las podemos detectar y visibilizar. Tengo que hablar con el doctor. Ahora resulta que veo musulmanes en la parroquia. Parece que el golpe que me di en la cabeza me dejó realmente mal. ¡Padre Beto! ¿Qué está pasando? Oigan, aquí no es la ONU. Muy bien. Cuando llega esta parte de la música, entonces se sueltan e invitan a subir al escenario a la gente. ¿Qué estás haciendo, Sor Juana? Hola, Padre Beto. Estamos ensayando una pequeña obra de teatro. Apaga eso, Sor Juana. Apaga eso, Sor Juana. ¿Qué hacen un musulmán, un rabino, un budista y un cura tomados de la mano? Quiero enseñarle a la comunidad que los católicos estamos llamados a respetar las culturas y las religiones de otros pueblos. ¿Te has vuelto loca? Las otras religiones son meras creencias llenas de errores y lagunas. ¡Fuera todos de aquí! ¡Se acabó el teatrito! Pero Padre Beto, hay que dejar de dividir al mundo entre buenos y malos, entre cuerpo y alma. ¿Por qué se empecina tanto en una visión dualista del mundo? Fíjese bien, Dios mismo es uno y tres personas a la vez. ¡Monja relativista! La tuya es una teología hecha por el demonio. ¡Fuera, digo! ¿No escucharon? ¡Basta de ridiculeces! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora sí que me va a escuchar, Padre Beto. Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza, independientemente de razas, culturas, ideologías y religiones. El Concilio Vaticano II, documento oficial de la Iglesia, declara que toda persona es digna de respeto y de amor, sin hacer exclusiones por motivos religiosos o de otra naturaleza. Padre Beto. Padre Beto. ¿Quién habla? ¿Sigues sin saber cuál es la contraseña? ¿Contraseña? ¿Qué contraseña? ¿Por qué eres tan intolerante, tan cascarrabias? Si tan solo pudieras recordar la lista de pendientes que te dijo San Pedro. No sé de qué hablas. ¿No recuerdas nada? Tengo sueño. Vendrán las pruebas entonces, ¿Quién anda ahí? Ay, ese golpe en la cabeza. Tengo que ir a ver al doctor.
La Organización Internacional del Trabajo establece 18 semanas de incapacidad por maternidad. En nuestro país apenas tenemos 12, 6 antes y 6 después del parto. Inclusive en algunos otros países también se contempla esta incapacidad para los varones. Recuerda que si estás embarazada no debes de sufrir ningún tipo de discriminación, insultos, ponerte a cargar cosas pesadas e inclusive bajarte el sueldo, quitarte prestaciones, no respetarte la antigüedad, etc. Exige tus derechos. Te esperamos en la próxima de Ándale para que sepas.